Entonces vamos a comenzar viendo lo que es el capítulo número 9. Ah, bueno, no sin antes lo que hemos hecho un poquito en las clases anteriores sobre el tema de un pequeño repasito de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior, en el capítulo número 7, estuvimos hablando de AAA, que dijimos que era Authentication, Authorization y Accounting. ¿Sí? Em, en realidad, estas tres cosas básicas son, como mencionamos, para manejar el tema de la seguridad de la autenticación y los usuarios dentro del router. ¿Sí? Entonces, la autenticación es para ver o validar quién entra al equipo, ¿verdad? Validación de quién entra al equipo. ¿Sí? Luego de que ya hicimos la validación, la autenticación, en este caso, entonces, en la parte de autorización es qué comandos tiene el usuario autorizados. ¿Sí? Y el accounting, por último, es un control sobre lo que el usuario ejecuta de comandos en el equipo. ¿Sí? Entonces, prácticamente ahí tenemos el Authentication, Authorization y el Accounting. ¿Sí? Que es el famoso AAA New Mode. ¿Sí? Bueno, recordemos que habían dos formas de crear el AAA. ¿Sí? Dijimos que había, la primera manera era hacerlo local dentro del dispositivo, como el router, ¿sí? Y de manejarlo de manera en un servidor. ¿Sí? Y esas son las dos maneras de hacer. Entonces, dentro del dispositivo, ¿cuál es la desventaja que tenemos? La desventaja que tenemos es que para cada dispositivo tendríamos que crear los usuarios, tendríamos que crear toda la parte del AAA y obviamente la base de datos queda local en cada dispositivo, lo cual nos lleva a la configuración de todos, de todos, ¿no? Entonces eso se vuelve un problema medio largo y medio tedioso. ¿Sí? Bueno, eh, en la parte del servidor se puede utilizar un servidor central o incluso vimos la opción de tener un servidor redundante. ¿Sí? Se pueden tener dos o tres servidores redundantes dependiendo de qué es lo que nosotros vayamos a hacer. ¿Sí? Eso depende muchísimo. Eh, y hablamos también de que para hacer esta tarea acá, entonces habían dos protocolos que podríamos utilizar. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos dos protocolos? Entonces los protocolos dijimos que era Radius y TACAX Plus. Diferentes im- diferencias importantes entre los protocolos. ¿Sí? Tal vez la parte más importante entre los dos es que Radius es estándar, ¿sí?
Es decir, lo podemos usar en cualquier dispositivo para autenticar. ¿Sí? Y el detalle o el problema de esto es que no es seguro o no es completo. Bueno, sí, es que no es seguro. Decir que es seguro sería, no sé, querer tapar el sol con el dedo, diría que él. Pero esto es porque va en texto sin cifrar, ¿no? Entonces, va en texto sin cifrar, ¿por qué? Porque, bueno, lo único que está encriptado es el password. ¿Sí? Y bueno, la ventaja que tiene Radius es justamente el tema de la seguridad, que todo va encriptado. ¿Sí? La deficiencia de TACAX, por decirlo de alguna manera, es que es propietario de Cisco. ¿Sí? Y solo Cisco y sus amigos, entre comillas, ¿sí? Y cuando digo amigos, serían algunas marcas muy particulares, y no es todas las marcas del mercado, lo soportan. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Eh, entonces es un detalle ahí que puede, que puede darnos algún tema. ¿Sí? ¿Qué más pudiésemos decir? Eh, bueno, a nivel general creo que sería eso. Sí. Eh, bueno, eso era con el tema de capítulo 7. En el capítulo 8 estuvimos viendo las listas de control de acceso, ¿sí? ACLs. Cosas importantes, una secuencia ordenada de sentencias. ¿Sí? ¿Cómo debería de ir el orden? Debería de ir de lo más específico, a lo más general. ¿Sí? A nivel de configuración. Y la sentencia dijimos que tenía dos partes. ¿Sí? La parte número uno sería la acción. Y la parte número dos, la condición. ¿Sí? La parte de la acción tenemos dos opciones, permit o deny. Y en la parte de la condición es la IP base y la wildcard. Entonces una lista de control de acceso hará match hasta que encuentre una condición verdadera. ¿Sí? Entonces, cuando encuentre la condición verdadera, entonces se ejecuta la acción. ¿Sí? Dos cosas importantes con respecto a esto sería al encontrar un match o condición verdadera, se ejecuta la acción. Al ejecutarse la acción, si hay sentencias adicionales, ya no son evaluadas. ¿Sí? Es decir, si todavía existe, si el match lo hizo en la sentencia número 2 y todavía había 4 sentencias adicionales, lo hizo en la 2 y no va a hacer match con todo lo demás. ¿Sí? Eh, y otra cosa súper, súper, súper importante, eh, toda lista de control de acceso, toda ACL, posee una sentencia implícita. ¿Cuál es esta sentencia implícita? Un deny any. ¿Sí? Es decir, implícita porque existe, pero no se ve. ¿Estamos?
Entonces, eso es súper importante. En el tema de la wildcard, un 0 verifica y un 1 ignora. 0 verifica, 1 ignora. Para que una lista de control de acceso funcione, se deben ejecutar dos pasos. Uno, crear la lista de control de acceso. Y segundo, aplicar la lista de acceso sobre una interfase. ¿Sí? No se pueden aplicar dos listas de acceso en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces solo se puede aplicar una ACL in y una ACL. Esa es la única manera. Bien. ¿Qué otra cosa pudiésemos? Bueno, dos ACLs, ¿verdad? Estándar y extendida. Hablamos que el estándar dijimos que era general y la extendida era más específica. Yo le digo granular. ¿Sí? Independientemente de lo que usemos, pues simplemente es más específica. ¿Sí? Bien. Pueden ser numéricas y nombradas. Las numéricas van del 1 al 99 y del 1300 al 1999. Y la extendida igual son numéricas, pero esto va del 100 al 199 y del 2000 al 2699. ¿Sí? Y nombradas. Yo diría que eso, con que recordemos eso, creo que es suficiente y lo más importante para, para recordar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que haya quedado ahí en el tintero que deseen ustedes revisar? ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas, entonces nos vamos a la parte del capítulo 9. ¿Sí? Bueno, considero que en este momento yo digo que todos me escuchan. Bien, entonces vamos al capítulo 9. Y es la parte de firewalls, tecnologías de firewalls. Gracias, Carlos, muy amable. En la página... Bueno, ok. Entonces, listo. Entonces, con la parte del capítulo número 9, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? La parte de tecnologías de firewalls. ¿Sí? Cómo asegurar la red con firewalls y los firewalls en un diseño de lado. ¿Sí? Bueno, entonces, primero
tenemos que hablar sobre que los firewalls pues siempre han existido, ¿sí? En algunas ocasiones, cuando no hay suficiente plata, por ejemplo, en el caso de una red, eh, lo ideal es que tuviéramos, por ejemplo, en un diseño de tres capas, Core Distribution y Access, y hubiera una capa adicional que no sé si ustedes la recuerdan, hablamos que se denominaba Edge, ¿sí? O frontera, que usualmente iba a ser la parte de firewall, ¿sí? Entonces, realmente aquí hay muchos modelos y muchas formas de cómo diseñar una red y cómo implementar la parte de seguridad. Ah, yo soy del criterio que para la parte de seguridad se necesitan muchas cosas, muchas capas o muchos niveles de seguridad, porque hay seguridad a nivel de capa 3, a nivel de capa 4, a nivel de capa 5, a nivel de capa 7. Entonces hay de por medio muchas cosas que podemos ver, tener y observar. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que am, tener bien claro cuál es la función del firewall como tal. ¿Sí? Entonces, la función del firewall como tal, hay varias cosas que el firewall hace. ¿Sí? Obviamente, la primera va a ser el filtrado del tráfico. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de filtrado de tráfico, ¿qué estamos hablando? O sea, el firewall lo que hace es inspeccionar el tráfico. ¿Sí? Esa es su función, inspeccionar el tráfico. Y en base a la inspección del tráfico, aplicar sobre esa inspección las reglas que nosotros hemos configurado basado en nuestros deseos. ¿Sí? Entonces, al final, el firewall debería de hacer lo que nosotros queremos que haga. ¿Sí? Entonces, el firewall simplemente no se va a bloquear o simplemente no va a dejar pasar tráfico de alguna manera. Entonces, él va a analizar todo el tráfico que vaya a pasar a través de él. ¿Sí? Entonces, también, por ejemplo, en algunos firewalls hay un esquema de que al final es una caja que puede fallar, al final es una caja que puede tener un fallo por la cual no esté trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay firewalls que se bloquean completamente, ¿sí? Hay firewalls que en caso de una falla, entonces puede, por ejemplo, funcionar en un esquema de bypass, ¿sí? O sea, por ejemplo, deja pasar todo, eh, pero ya son configuraciones que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, pero en realidad, todo lo que el firewall va a ser basado en las políticas de seguridad que nosotros le hagamos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo qué cosas podría hacer? Lo principal es permitir el tráfico de cualquier tráfico externo para un web server, ¿sí? O en este caso podría ser para una LAN, por ejemplo. Permitir tráfico de FTP, permitir tráfico de SNMP y permitir tráfico interno de IMAP, ¿sí? Entonces vean que aquí aparece, ¿verdad? O sea, todo lo que es bueno va a estar en verde y eso lo va a permitir el firewall, ¿sí? Luego tenemos lo que no va a permitir. Lo que no va a permitir es tráfico externo que vaya directamente a nuestro servidor, ¿sí? Tráfico de SNMP, por ejemplo. eh, Tema ahí del Active Directory o alguna solicitud a la parte de una base de datos de SQL. Eh, y entonces la función de esto es justamente el que nosotros
lo tenemos ahí para qué? Para permitir que el tráfico fluya y sobre todo tener control de qué es lo que sí se está permitiendo y qué es lo que no se está permitiendo. Yo creo que esa es la parte más importante. ¿Sí? Bueno, entonces, los tipos de firewalls. ¿Sí? Ojo, estamos hablando de tipos de firewall, no de modelos de firewalls. ¿Sí? Cuando hablamos de modelos de firewall, por ejemplo, pudiésemos hablar del modelo de un firewall. Por ejemplo, en el caso de NASA, un 5550, un 5555, un 5556, etcétera. Pero eso solo es numeración. Al final, esa numeración está basada en qué? En cantidad de interfaces, en cantidad de procesamiento de recursos que tenga el dispositivo. ¿Ya? Tampoco estamos hablando de marcas, porque, por ejemplo, en el caso de Cisco, Cisco es toda la parte de firewalls, son los ASA, ¿sí? En la parte de, hay otros que está como Checkpoint, está Fortinet, está Barracuda, está Juniper también. Entonces hay diferentes marcas que tienen firewalls. Bueno, entonces al final lo que nosotros estamos hablando aquí es cuál, basado en su función, cómo se cataloga un firewall. ¿Sí? Entonces vamos a ir de la parte más simple, ¿sí? A la parte más compleja, digamos. ¿Sí? La parte más simple son los firewalls de packet filtering, que también se le conoce como stateless firewalls. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alguien les diga, mira, ¿y cómo tenés tu firewall? Pues mi firewall está en modo stateless. Y uno se va a quedar, ok, bueno, eso ha de ser algo muy particular. O sea, en realidad no, en realidad es muy sencillo. ¿Sí? O, por ejemplo, si alguien viene y nos dice, mira, y la configuración ¿es stateful o es stateless? Y entonces por ahí le podríamos decir, yo me acuerdo que me dijeron que era stateless. Es stateless. Pues, mano, pero ¿por qué no lo has pasado a stateful? Y luego uno se queda así como que, ¿stateful? ¿Qué significa? Entonces, esta terminología que vamos a tratar ahorita creo que es fundamental y básica para que nosotros tengamos una mejor idea sobre qué es lo que puede hacer un firewall, ¿sí? Y cómo catalogarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, repetimos. Primero la parte del stateless firewall. ¿Sí? Entonces, el stateless firewall va a ser un firewall común y silvestre. ¿Sí? Es decir, el firewall normal que pudiésemos configurar a través de listas de control de acceso, por ejemplo. ¿Ya? Esta configuración de listas de control de acceso es cuando nosotros o nuestro firewall está filtrando basado en información de capa 3 y capa 4. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso sí sí valdría la pena que lo pusiéramos. Ok. Entonces, un stateful. Entonces, un stateful firewall. Entonces, este va a ser, entonces, filtran paquetes a nivel de capa 2, perdón, capa 3 y capa 4. ¿Sí?
prácticamente es tráfico entrante y saliente, ¿verdad? ¿Sí? Aunque los otros también filtran tráfico de capa 3 o capa 4 y tráfico entrante o tráfico saliente, la característica del stateful es que no lleva un registro de conexión. Es decir, como un histórico de que, por ejemplo, esta sesión, o sea, sí se generó en la LAN y entonces, como se generó en la LAN, entonces la voy a guardar o la voy a contabilizar, ¿sí? Entonces aquí el firewall simplemente va a hacer su trabajo, no va a llevar un histórico de nada, entonces simplemente es su chance. Eso sería un stateful, perdón, es stateless el primero, ¿no? Sí, stateless, perdón. Stateless. No va a salir malo en la grabación y después, sí, sí, después sale malo en la grabación y después cambian el instructor. Bueno, luego está el stateful, ¿sí? Ahora sí, stateful, ¿sí? Firewall. Ok. La diferencia entonces es que este va a guardar en memoria eh, las sesiones desde la red interna a la red externa, ¿sí? Entonces prácticamente él se va a mantener en un monitoreo de sesiones, ¿sí? Entonces, tanto stateful como stateless como stateful pueden filtrar basado en capa 2, en capa 3, en capa 4 y pueden hacerlo de la misma manera, tráfico entrante, tráfico saliente, y por eso no hay problema. La diferencia principal es que el stateless no lleva ningún registro de conexiones, mientras que el stateful sí guarda ese registro de conexiones. Es decir, él sí va a estar al tanto que si la solicitud del HTTP se creó desde la LAN, por ejemplo, entonces va a crear una marca virtual. ¿Para qué? Para que cuando el paquete regrese con esa respuesta, eh, sí pueda, sí pueda tener ese récord. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos lo que son los application gateways. También se le conoce como proxy firewalls. Entonces, ¿cuál es la función de este? Este va a filtrar a nivel de capa 3, capa 4, capa 5 y capa 7. Es decir, este se va a ir mucho más arriba. Entonces, este va a filtrar capa 3, 4, 5 y 7. Incluso 7. ¿Sí? O sea, ya vamos a nivel de capa de aplicación. ¿Sí? Entonces, ya podemos realizar una inspección más detallada. De hecho, por ejemplo, hay dispositivos o hay marcas que hacen funcionalidades incluso más específicas. Porque, por ejemplo, am, existen plataformas, por ejemplo, que se llaman Deep Packet Inspection. Em, Por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes o cómo hace el ISP para, por ejemplo, saber que ustedes contrataron? En su casa no es tanto el problema, porque, por ejemplo, en mi casa, si yo tengo internet de mi casa,
¿qué es lo que el ISP se tiene que preocupar en mi casa por el internet de mi casa? El ISP se va a preocupar por el internet de mi casa para darle un tope, es decir, para cerrarme el chorrito del internet, del ancho de banda. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, si yo tengo 2 megas, entonces el ISP se va a encargar o se va a preocupar porque yo no tenga más de 2 megas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente yo no estoy pagando por más ancho de banda, yo estoy pagando por 2 megas. Eh, pero eventualmente debe de existir algún método, por ejemplo, en la parte de móviles. eh, en la parte de la casa, como solo me restringen el ancho de banda, ¿qué deberían de hacer? Un rate limit, ¿cierto? Y el rate limit, ¿quién lo hacía? Calidad de servicio, ¿recuerdan? O sea, si yo tengo 2 megas, pongo calidad de servicio de los 2 megas y entonces el rate limit no me va a dejar pasar de ese umbral. ¿Sí? Perfecto. Ahí eso fue algo que vimos en el módulo 3. Si por ejemplo esto se excede, entonces ya no tenemos un rate limit, sino lo que tenemos es un buffer de memoria. ¿Para qué? Para almacenar nuestros datos ahí mientras que existe ancho de banda y cuando ya haya ancho de banda son transmitidos. ¿Sí? Eh, y entonces, ¿a dónde voy con esto? Que hay plataformas como estas que les menciono, el Deep Packet Inspection, que lo que hacen es inspeccionar el paquete a todo nivel, incluso hasta capa 7. ¿Sí? Entonces, estos aplicativos, que podrían ser un application gateway o un proxy, eh, pueden filtrar basado en la aplicación, ¿sí? A nivel de capa 7. ¿Sí? Y por ejemplo, si ya filtramos a nivel de capa 7, ya podemos filtrar la aplicación y podemos filtrar también eh, el consumo. Entonces, por ejemplo, esta tecnología es muy aplicada en la parte de móviles. Cuando digo móviles es de su smartphone, por ejemplo. Entonces, ¿cómo controla el ISP que yo tengo, por ejemplo, un plan ilimitado 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de los planes? Cierta cantidad de mensajes, cierta cantidad de ancho de banda, etcétera, ¿verdad? Entonces, a esto se le amarra lo que se conoce como un APN. A, A de Ana, P de papá, N de no. Y entonces en ese APN está esa información. Entonces es esta plataforma la que el Application Gateway, que lo que va a decir es que, miren, aquí tiene el APN 100 megas. Entonces el APN 100 megas va a tener un contador donde les va a ir aumentando basado en la cantidad de tráfico que ustedes vayan pasando sobre la interfaz. Entonces, cuando se consuman los 100 megas, entonces automáticamente eso allí va a parar. ¿Sí? Entonces, si no, créanme que esto sería pues muy bueno para nosotros y pésimo para el ISP, porque entonces todos estarían pues navegando sin restricciones, que es lo que pasa en las casas. ¿Ya? Entonces, ahora, la pregunta del millón es ¿por qué si se restringe el ancho de banda en móviles y no se restringe en casas? Una pregunta interesante. El tema es que, por ejemplo, bueno, antes de la pandemia, muchas de las personas no se mantenían en su casa. Entonces, o sea, ¿por qué les voy a cobrar un servicio que no sé si usan o no usan? O si usan es muy poco. Hagan de caso que es lo mismo que pasa con las llamadas telefónicas. O sea, ¿por qué ahora ya le ponen las llamadas telefónicas a uno gratis desde Canadá hasta Argentina y los demás países? Pues, o sea, simplemente antes eso sí era un buen negocio y ahora ya no lo es. Entonces, realmente la cantidad de tráfico que va a ir ahí no es significativo.
¿ya? Entonces, en nuestro caso, no es que en la red de datos no haya un tráfico significativo, sino que la mayoría de gente se mantiene en la calle, en su trabajo, cosas así. Entonces, el tráfico en la casa pues va a disminuir, ¿sí? ¿A qué horas el tráfico en la casa se va a incrementar? Eso se va a incrementar eh, en un horario no hábil, ¿sí? O sea, cuando la gente ya regresó de trabajar, cosas así. Bueno, pero no nos desviemos del tema, más allá de esto. Entonces, el Application Gateway sirve para poder filtrar basado el tráfico de capa 3, 4, 5, 7 y podemos hacer una inspección mucho más detallada. ¿Sí? Bueno, y luego tenemos los Next Generation Firewalls. ¿Sí? Entonces, con el Next Generation Firewall, o firewall de nueva generación, tenemos que ya los firewalls poseen muchas más características, más funciones y más características. ¿Sí? Por ejemplo, un firewall de esto al final, Next Generation Firewall es un firewall de nueva generación. ¿Sí? Entonces, una de las características importantes es que tienen motores de inspección, por ejemplo. ¿Ya? Y ve, por ejemplo, la parte de intrusion prevention. ¿Sí? Eh, entonces, todo esto es importante. ¿Sí? La detección e inspección de intrusos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios del filtrado de beneficios limitantes del el filtrado del tráfico? Bueno, entonces, por ejemplo, am, en la parte de los beneficios es, por ejemplo, hacer implementaciones simples. Permito deny, ¿sí? Eh, no, no tener un impacto fuerte de la red eh, en el performance. Por ejemplo, esta segunda característica es interesante. A qué se refiere esta característica? ¿Sí? Bajo impacto en el performance de la red. Entonces, en esta parte tenemos que si nosotros ponemos un firewall, ¿qué es lo que vamos a afectar en la red? Vamos a afectar el performance. ¿Y qué es el performance? El rendimiento de la red. ¿Y qué es el rendimiento de la red? Es cómo los usuarios perciben la red. Es decir, en este caso, podría ser lentitud, por ejemplo. Eh, si yo, por ejemplo, tengo un firewall y ese firewall maneja todo mi tráfico de Internet y todas las funciones de seguridad que pueden existir, entonces ahí es un cuello de botella. ¿Sí? Hagan de caso, por ejemplo, no sé, me imagino que todos conocen, por ejemplo, que hay una persona que es medio acaparadora en la oficina
o trabajólica y le gusta hacer todo, o sea, y todo él y todo tiene que ser supervisado por él y todo tiene que pasar a través de él y en vez de tal vez solucione algunos procesos, pero no todos, ¿ya? Y entonces él se vuelve un proceso para que la red no trabaje rápido o para que el proceso de trabajo no fuera rápido. Entonces, esa es la parte delicada con este tema. Entonces, por ejemplo, si tenemos packet filtering y el packet filtering lo aplicamos bien, entonces no nos va a impactar el desempeño de la red. ¿Sí? Es fácil de implementar y es soportado en la mayoría de routers. ¿Sí? ¿Por qué en la mayoría de routers? Porque los estamos aplicando con listas de control de acceso. ¿Sí? Podemos generar seguridad a nivel de capa de red. Y lo podemos hacer muchas de las cosas que un firewall podría hacer. ¿Sí? Sobre todo a un tema de un costo bajo. ¿Por qué un tema de un costo bajo? Porque al final el router va a ser lo mismo. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las limitantes del packet filtering? ¿Sí? Susceptible a IP spoofing. ¿Sí? No tiene la parte de la fragmentación. Si los paquetes vienen fragmentados, no los va a soportar o simplemente no los va a revisar. ¿Sí? Si usamos listas de control de acceso complejas, esto puede ser difícil de implementar y de mantener. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el tema? Dice que no se pueden hacer filtros dinámicos sobre ciertos servicios. Eh, Esto, por ejemplo, que hay muchas cosas que se hacen y no necesariamente a nivel de seguridad, sino sirvan para otras cosas, pero los principios son los mismos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una página web, por ejemplo, y yo tengo, no sé, una máquina virtual nada más? Pero esa máquina virtual soporta cierta cantidad de sesiones, por ejemplo. Y de repente es un Black Friday, por ejemplo, y en vez de yo solo tengo una máquina, y entonces mi máquina virtual va a soportar, no sé, por dar un número, 20 sesiones. Pero hay 1 millón de personas queriendo entrar, queriendo comprar en mi página. Entonces, ¿qué va a pasar? Solo 20 pueden entrar. ¿Por qué? Porque mi máquina virtual eso me permite. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay formas, por ejemplo, para que yo pueda ver la cantidad de sesiones que puedan estar llegando a un servidor. Y basado en esa cantidad de sesiones, entonces, por ejemplo, se puedan crear más máquinas virtuales automáticamente o dinámicamente. ¿Para qué? Para entonces seguir duplicando o incrementando la capacidad. Claro, el tema de que nosotros incrementemos la capacidad de máquinas virtuales, eso puede obviamente exigirle a la parte física del router, pero más allá de exigir la parte del firewall, perdón, del server, eh, en este caso es eh, que cada sesión es una opción o un posible espacio para que alguien entre, nos ataque y haga una cosa que no debería hacer. ¿Ya? Entonces, por eso es tan limitado, porque si no yo les diría, bueno, entonces tenemos opción de 1 millón, pero solo llegamos a 100.000 usuarios. Entonces, configuremos todo como que fuera millón y ahí está. El problema es que eso es como tener el switch con todos los puertos encendidos. Entonces alguien se conecta, le da IP y yo ya estoy dentro de la red, pues. Entonces, eso no es lo ideal, ¿sí? Y en la parte de packet filtering son stateless. ¿Qué significa que sean stateless según lo que acabamos de ver? Que no lleva registro de las conexiones, eh, sino solo hace su función de filtrar paquetes. ¿Sí? Bueno, nos vamos entonces a la parte del stateful. ¿Sí? eh, Beneficios ilimitantes del stateful.
no hace inspección a nivel de capa de aplicación, ¿sí? Está limitado porque no hace el tracking de todos, sino solo de ciertas porciones muy particulares. eh, es decir, no es tan amplio, ¿sí? Dificultad para defenderse sobre una, una negociación de puertos dinámicos, es decir, algo que estuviera cambiando, ¿sí? Y no soporta autenticación, ¿sí? Entonces él solo va a darle un matiz de que esa es una conexión interna y como es interna, él la va a permitir regresar y va a tener un registro de la conexión, pero no hay autenticación, no hay absolutamente nada de eso, ¿sí? Eh, entonces, digamos que aquí hasta cierto punto yo les diría que no es que haya un firewall que sea lo ideal, ¿sí? Que en realidad el punto es que en la parte de seguridad, como hemos visto, ¿verdad? Viene siendo como en capas, ¿sí? Entonces, entonces esa porción es la que me permite o no trabajar. Eh, perdón, les voy a robar un minuto. Denme un minuto para... Denme un segundo, perdón. Bueno, entonces en la parte de... eh, la parte de eh, Firewall Network Design es cuáles son las diferentes formas o las diferentes arquitecturas que podemos utilizar en la parte de firewalls y cómo manejarlas, ¿sí? Primero la parte de red privada y red pública, ¿sí? En realidad este concepto de red privada y red pública viene siendo muy parecido a lo que eventualmente vimos. Y ojo, no lo quiero, no quiero confundirlos, pero los conceptos son prácticamente los mismos o son parecidos de lo que estuvimos viendo, por ejemplo, en la parte de NAT, ¿sí? Que es la parte inside y la parte outside. La parte inside es la parte privada y la parte outside es la parte pública, ¿sí? Si quieren verlo así, la parte privada, la parte inside es la parte confiable. ¿Por qué? Porque es mi LAN, ¿sí? Y la parte pública, que es el outside, que es el mundo exterior, es la parte no confiable. ¿Por qué? Porque es el mundo exterior, ¿sí? Entonces es ahí donde tenemos que tener la diferencia, ¿sí? Entonces, luego tenemos la parte de las zonas desmilitarizadas o las DMZ, ¿sí? Esta podría ser una zona, podrían ser varias zonas, dependiendo de cómo tengamos nosotros el diseño. Y regularmente en la DMZ es donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, toda la granja de servidores, todo nuestro data center, ¿sí? Entonces, esa sería la parte de la zona de desmilitarizada o bien podría ser, por ejemplo, una VLAN o una subred que esté, pues obviamente el objetivo es tener servidores o el data center en esa parte, o podrían ser varias redes, por ejemplo, que estén dentro de un grupo, ¿verdad? O sea, cada servidor posea un diferente grupo de redes, ¿sí? Y por último, la parte de Zone Based Policy, ¿sí? La parte de Zone Based Policy son políticas basadas en zonas. Am, yo, en lo personal, les diría que esto es, o sea, esto de crear zonas es, de todas maneras, bueno, en algunas ocasiones usamos listas de control de acceso. Este concepto es nuevo,
pero no es tan nuevo y es que no sé ni cómo explicarles. Que en realidad no hicieron eh, algo realmente espectacular con esto. O sea, por ejemplo, si yo filtraba, por ejemplo, aplicaba una lista de control de acceso sobre la interfaz y al aplicar la lista de control de acceso sobre la interfaz, o sea, ya estaba, ¿sí? O sea, la lista de control de acceso hacía su chance. Ahora, ¿qué pasaba? Si yo quería modificar la lista de control de acceso, entonces, ¿qué tenía que hacer? Quitar la lista de control de acceso de la interfaz, ¿sí? Modificar la lista de control de acceso, o como vimos en la clase anterior, ¿verdad? Solo incrementar o meterle alguna sentencia adicional al, a la lista de control de acceso. Ahora, ¿qué pasa con el Zone-Based Policy? La lista de control de acceso, digamos, está bajo nivel y entonces yo puedo modificar y entonces lo que yo aplico sobre la interfaz es un class policy y ese class policy entonces tiene aplicado sobre el class policy listas de control de acceso. Es muy parecido a lo que es policy based routing o enrutamiento basado en políticas, y esto es algo que se ve en el CSNP. Creo que tal vez por eso es un poquito complicado de explicar desde ese punto de vista, pero para una persona que ya tiene el concepto de Policy Based Routing, el Zone Based Policy es exactamente lo mismo, solo aplicado a nivel de seguridad. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, no es que estén haciendo absolutamente nada fumado, nada trascendente, nada más allá de lo que ya existe. ¿Sí? Bueno. Eh, bueno, entonces, si se dan cuenta, esto al final es muy parecido a lo que les había hablado del NAT. ¿Sí? Entonces, si tomamos este ejemplo particularmente y lo aplicáramos sobre un tema de NAT, ¿qué es lo que nosotros tenemos o qué es lo que ya sabemos? ¿Sí? Porque digo que ya sabemos porque eventualmente ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces, en la parte de NAT teníamos que, tenemos la parte de outside. La parte de el outside que dijimos que era la parte no confiable. ¿Sí? Y luego tenemos la parte de qué? De inside. ¿Sí? El inside, que es la parte confiable, que es la parte de LAN, que es la parte privada. ¿Sí? Y aquí la parte de outside, la parte de no confiable, la parte de WAN, la parte pública. ¿Sí? Entonces, si quieren verlo así, los conceptos son, pues no exactamente iguales, pero son muy parecidos. ¿Sí? Entonces, en el firewall tiene exactamente la misma connotación. ¿Sí? La parte privada es la parte que nosotros vamos a confiar. ¿Sí? Y la parte pública es la parte no confiable. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Prácticamente lo que pasa a través del firewall se le va a dar, ¿qué cosa? Un tratamiento dependiendo de qué, dependiendo de lo que nosotros querramos, dependiendo del protocolo, dependiendo si es la condición, si es permit, si es deny, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero es la misma funcionalidad, porque al final el NAT hace lo mismo. No, vuelvo a insistirle, no quiero confundirlos, porque mire usted está hablando de NAT, pero ¿qué tiene que ver NAT con la seguridad? O sea, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? O sea, pero el concepto de pasar a través del router, ¿sí? Y el proceso de análisis, obviamente el análisis que se hace a nivel de listas de control de acceso tiene su función. Y el de NAT también, pues, pero. Entonces, no sé, o sea, el objetivo mío de hacer esto
es justamente para que ustedes tengan, no sé, hagan una relación y sea tal vez más fácil de entender esto, ¿sí? No sé, si tienen alguna pregunta, vamos bien aquí. Bueno, em, luego tenemos, estas son lo que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Privado y público, la zona desmilitarizada y la política basada en zonas. Entonces aquí está público y privado. Aquí ya vemos, público es lo no confiable, privado es lo confiable, público es el mundo exterior, privado es la LAN, lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Bueno, entonces la parte pública no debería tener acceso a la parte privada a menos de que la parte privada haya generado una solicitud y entonces el paquete va a regresar. ¿Sí? Entonces, pero de por sí, la parte pública no va a llegar a nuestros equipos solo porque sí. ¿Ya? Ese es el punto. Bueno, luego tenemos la parte de la zona desmilitarizada. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá, aquí tenemos la parte privada, la parte pública, o sea, seguimos en el mismo esquema que teníamos anteriormente, solo que aquí le estamos agregando la DMZ, la DMZ, la zona desmilitarizada. ¿Para qué es la zona desmilitarizada? La zona desmilitarizada se utiliza para toda la parte de la granja de servidores, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí es donde yo voy a ponerle, ¿sí? Donde yo aquí le puedo poner a los firewalls una IP privada, por ejemplo, pero en el router voy a permitir un proceso de NAT, por ejemplo, un proceso de NAT estático. ¿Para qué? Para que la parte pública llegue aquí y esta pública que encuentre acá, entonces lo redireccione hacia la parte de la DMZ y entonces la respuesta venga por la misma vía, ¿ya? Entonces, vean, aquí no estamos permitiendo, por ejemplo, que la parte pública se comunique directamente con nuestra LAN, ¿sí? Por las flechitas. Esto no lo permite. Nuestra parte de LAN sí se puede comunicar hacia el mundo exterior, ¿sí? Y vean que sí está permitido la comunicación entre la DMZ y la parte pública. O sea, sí tráfico entrante, sí tráfico saliente, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en la zona demilitarizada, sí se está permitido la comunicación de la DMZ, de Milan hacia la DMZ, pero no de la DMZ hacia acá. Es decir, que no se origina el tráfico acá. Claro, si hay una solicitud, entonces sí no había problema. Entonces, eso nos lleva a que, por ejemplo, la idea de una zona desmilitarizada es que todo lo que sea granja de servidores, todo esté atrás de eso. Claro, yo podría poner perfectamente el servidor, en vez de tener la DMZ, poner los servidores aquí en la parte inside. Eso lo podría hacer, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja de hacerlo de esa manera? La granularidad a la hora de generar políticas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como están dentro del mismo segmento de red, ¿qué pasa si, por ejemplo, algo en el servidor yo quiero cerrarlo, pero no lo quiero cerrar en mi LAN, por ejemplo? Entonces no podría hacerlo, ¿ya? Por eso se recomienda que tener una zona desmilitarizada, una DMZ, para el uso exclusivo de servidores o alguna funcionalidad muy específica, ¿sí? Incluso se pueden hacer varias DMZs en algunos casos, ¿sí? Bueno, y la parte de políticas o Zone Based Policy, ZPF, eh, Zone Based Policy Firewalls. Entonces, vean que aquí aquí ya teníamos tres zonas, la zona pública, la zona interna y la DMZ. Y aquí prácticamente es lo mismo. La diferencia es que, por ejemplo, podemos tener más de una zona interna, ¿sí? ¿Para qué? Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Crear políticas. Entonces, por ejemplo, esta LAN 2, por ejemplo, podría ser no sé, la parte de ingeniería y la ingeniería no tendría que por qué entrar a los servidores para ver, no sé,
qué cantidad qué hubo de ventas, por ejemplo. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿ya? Entonces, prácticamente la LAN 1 sí tiene acceso a la DMZ, pero la LAN 2 no tiene acceso a la DMZ, por ejemplo, ¿ya? Entonces, utilizando la parte de zonas, entonces me permite ser mucho más flexible sobre qué puedo configurar y cómo lo puedo configurar. ¿Sí? Entonces, esa digamos que es uno de los factores más importantes para este tipo de soluciones. Bueno, la diferencia en el tema de Layered Defense. Aquí en Layered Defense prácticamente aplicamos lo que ya veníamos aplicando en el modelo OSI, un modelo segmentado en capas. La idea de tener un modelo segmentado en capas es que es justamente atacar diferentes puntos de seguridad donde si los atacábamos todos juntos, probablemente no podamos tener la granularidad que necesitamos y entonces incrementar la seguridad nos pudiese afectar el performance de la red completa. Entonces lo hacemos en capas justamente para tener un mejor control y una mejor granularidad y sobre todo mantener un buen performance dentro de la red. ¿Sí? Bueno, entonces, en la capa de Core, Network Core Security, nos protegemos sobre software anómalo, sobre tráfico anómalo, ¿sí? Reforzamos las políticas de seguridad y mantenemos un control de toda la red. ¿Sí? Entonces, aquí es, si nos están atacando fuertemente, entonces aquí es nuestra primera línea de defensa, es el core. ¿Sí? Bueno, luego la parte perimetral. La parte perimetral es, por ejemplo, la comunicación entre el core y la parte de distribución. Ahora, ¿qué pasa si en el core, por ejemplo, pusiéramos una... Quiero explicarlo desde el punto de vista de listas de control de acceso. Imagínense que en la parte de core pusiéramos una lista de control de acceso con 500 sentencias. ¿Eso afectaría el performance de la red? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque recuérdense que lo que dijimos que en la lista de control de acceso es que cada paquete iba a ser inspeccionado por la lista de control de acceso. Claro, para el paquete número 1, por ejemplo, hizo match en la sentencia 10. Perfecto, ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si en vez de hacer el match en la sentencia 10, lo hizo en la sentencia 500, por ejemplo? Entonces, todo ese proceso que llevó análisis de sentencia por sentencia lleva un tiempo. Y esa lista de control de acceso, ¿qué tiene que pasar? Esa lista de control de acceso va a ir evaluando paquete por paquete. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a tener solo un lugar para ver la parte de seguridad y eso va a ser el core, eso va a afectar el performance de toda la red. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, la parte de core debería de ser sustancial y eficiente. ¿Sí? Luego vamos a la parte del perímetro, donde vamos a asegurar la parte de las zonas, ¿ya? Es decir, esta parte de las zonas, ¿sí? Entonces, donde ya aquí van a haber políticas específicas para cada una de las zonas basado en sus necesidades. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, por ejemplo, si yo la pusiera acá y entonces estoy filtrando todo lo que pasa acá, entonces este no tiene nada que ver con este tráfico y entonces está siendo afectado. ¿Por qué? Por, por las políticas que iban o tienen de objetivo hacia la LAN 1. ¿Sí? Entonces, eso es un problema. ¿Ya? Entonces, la idea del perímetro es justamente ser mucho más granulares y tener un mejor, mejor, mejor detalle de cómo está esto. La comunicación, seguridad de comunicación. Esto es garantizar que las conexiones o el tráfico entre la parte interna y la parte externa sean eficientes. ¿Sí? Y por último, los endpoint security, proveer seguridad a los equipos finales. ¿Sí? Entonces,
Aquí es bien importante que diferentes niveles de seguridad, diferentes niveles de importancia a nivel de seguridad, y no hay una que no sea importante, ¿sí? Aquí todo es importante. ¿Sí? Bueno, eh, algunas buenas prácticas para la parte de políticas de seguridad. Eh, Primero, elegir bien los lugares donde vamos a poner los firewalls. Eso es importante. ¿Sí? Basado en eso, va a depender la lógica y lo que vamos a hacer en cada uno de los firewalls. ¿Sí? Y los vamos a sectorizar. ¿Sí? Eh, yo creo que aquí hay otro. Creo que es en la otra presentación. Donde, por ejemplo, puedo poner un firewall y atrás del firewall otro firewall, por ejemplo. O a veces es un firewall, después un router y después del router atrás otro firewall. Entonces, hay diferentes modos de hacerlo, no hay una manera ideal de hacerlo. ¿Sí? Entonces, lo importante es de más o menos tener claro cuáles son las implicaciones de cada uno de los modelos. Eso es la parte más importante. Eh, por defecto, denegar todo el tráfico. ¿Por qué voy a denegar todo el tráfico por defecto? Porque la idea de negar todo el tráfico es que solo voy a permitir lo que yo quiero o lo que tengo control. Todo lo demás lo voy a bloquear. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, bloqueé, como les decía yo en una de las opciones? ¿Qué pasa si filtré todo y estaba filtrando también multicast, por ejemplo, la red 224.0.0.0? Si yo filtro la red 224.0.0.0, entonces lo que va a pasar es que no, al estar filtrado, eh, no me va a permitir la actualización del rutamiento, y al no admitir la actualización del rutamiento, entonces prácticamente no existe enrutamiento entre routers. ¿Me entienden? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces, claro, yo bloqueé todo, pero me doy cuenta de que al bloquearlo todo, entonces se cayó el protocolo de enrutamiento. Entonces ahí es donde yo entro, voy a verificar. Y créeme, tristemente es hasta cuando uno comete ese tipo de errores, va aprendiendo a las cosas que no debe hacer. ¿Sí? Yo soy muy de la opinión de también, por ejemplo, a la hora de hacer un ejemplo, hay que hacer ejemplos de las cosas que funcionan, pero ejemplos también de las cosas que no funcionan. ¿Sí? Y explicar por qué no funcionan. ¿Para qué? Para uno aprender qué es lo que tampoco debe hacer. ¿Sí? Bueno, eh, asegurar la parte física de acceso a los firewall, monitorear regularmente los logs, ¿sí? Eh, como cosas importantes que tenemos que hacer. Eh, reforzar la seguridad, hacer pruebas periódicas eh, de nuestra red. Y esto digo periódicas, ¿por qué? Porque, como les hemos hablado en los capítulos anteriores, esto es tan cambiante que sí, ahorita funciona muy bien. Tal vez yo no les digo que hagan pruebas mensualmente, pues, pero sí por lo menos una o dos veces al año. Con una que hagan al año, pues yo pienso que ya es bastante, ¿sí? Entonces, porque uno se puede confiar de que algo está ahí y de repente algo lo cambiaron, ¿no? Bueno, entonces aquí está un video, no, una actividad de Packet Tracer para observar toda la parte de cómo se identifica un paquete. Esto creo yo que es importante. Y bueno, por ahí está el capítulo y este sería nuestro capítulo número 9. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren, podemos parar aquí unos 10 minutos y volvemos y así vemos la parte de los otros dos capítulos que nos hacen falta, que en realidad son bastante, no, son pequeños. ¿Sí? Bueno, entonces nos tomamos 10 minutos aquí y volvemos. Listo, entonces vamos al capítulo número 10. Solo
En el capítulo 9 habla sobre la parte de la configuración de los firewalls. Bueno, aquí valdría la pena eh, hablar o revisar un poquito sobre algo que Luis menciona en el material. Luis lo presenta, que es el ASDM de Cisco. Regularmente todos los firewalls traen una interfaz web de configuración. Me meteré un poco en problemas para decir que a mí en lo personal no me gusta la interfaz web eh, en el tema de configuración de firewalls. Bueno, ni en los routers. ¿Cuál es el tema? El tema está en que hay eh, muchas cosas que se pueden hacer a nivel de configuración, a nivel de la web. Pero cuando uno quiere desconfigurarlas o borrarlas, ahí es la parte complicada. Entonces, porque no siempre se van a borrar, se va a borrar todo. Entonces, prácticamente ahí nos queda un trecho en el limbo de lo que se puede hacer. Entonces, por eso a mí en lo particular me gusta la línea de comandos eh, para armar y desarmar. ¿Sí? Pero esa es solo mi opinión muy personal. Cabe mencionar que, por ejemplo, hay interfaces web que están muy desarrolladas, mucho mejor desarrolladas. eh, y entonces, por ejemplo, pero eso va a depender del sentido del firewall, por ejemplo, del grupo objetivo del firewall. Si tenemos un firewall patito, por ejemplo, entonces va a tener una interfaz web y lo que tenga la interfaz web sería configurar ABCD, por ejemplo. ¿Y por qué solo ABCD? Porque no hay un EFG, porque lo que el router, lo que el firewall puede hacer es ABC nada más, ABCD nada más, y ahí se murió, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo veo que hay un tema de limitante, ¿no? Claro, hay marcas muy buenas, Checkpoint, Cisco, ASA, Forti, entonces que sí tienen interfaces web un poco más desarrolladas, ¿sí? Pero bueno, regresando entonces al tema, justamente era que utilizáramos lo que es el Cisco ASDM. ¿Sí? Entonces, al final el ASDM es el Adaptive Security Device Manager. Entonces es para poder configurar el firewall a través de un aplicativo. ¿Ya? Eh, entonces, a través de la IP, con un user y todo, entonces se puede hacer. ¿Sí? Ahora, hay un par de cosas que aquí no, que hay que tomar en cuenta. La conexión se hace vía SSH y la conexión es vía HTTP. Entonces, esos son servicios que no vienen habilitados por defecto en el firewall. Entonces, por defecto en el firewall, la única manera de administrarlo es vía el cable de consola. Entonces, hay que habilitar los otros servicios. Yo recomendaría aquí un par de, de ¿cómo se llama? Este, How to Stand as a SDM Launcher. Eh, este me pareció interesante. Y otro que me pareció interesante. No, fue este otro. Me pareció muy interesante. Por ejemplo, este habla de un troubleshooting. Déjenme ver si lo logro localizar aquí.
Perdón. Vamos a ver. Esta es publicidad. Perdón. Son base firewalls. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos maneras de manejarlo. El firewall clásico, ¿sí? Que es a través de lo que tenemos las listas de control de acceso aplicadas sobre las interfaces, ¿sí? Y son base policy firewall. La idea que tiene, o los beneficios que tiene la, el zone base, ¿sí? Es que no depende de las listas de control de acceso directamente, ¿sí? Al final sí hay una forma o sí hay maneras de configurar y de que sean las listas de control de acceso las que están trabajando aquí a bajo nivel, ¿ya? Aquí el tema está en que lo que se aplican son clases y estas clases entonces es mucho más fácil de modificar porque no va a ser, o sea, prácticamente es el mismo concepto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo modifico o tengo algo que no funciona en la lista de control de acceso? Tiene el deny any y entonces me quedo fuera. Entonces con el class, entonces es menos probable que ese tipo de cosas nos pasen y nos sea más fácil de administrar. Ahora, hay un tema, ¿sí? Y el tema más importante aquí es que el iOS del router o del firewall sea K9, ¿sí? ¿Para qué? Para que soporte toda la parte de encriptamiento y entonces sea, si no, definitivamente esto no se va a poder hacer. ¿Sí? Bueno, pasos para el diseño de la parte de las zonas. Entonces, entonces aquí, capítulo 10. Entonces, uno, vamos a determinar las zonas. Dos, establecer políticas entre zonas. Designar la parte de topología, definir la topología física. Y identificar cuáles van a ser DMZs o otras áreas con las cuales zonas donde se necesita conectividad. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos al mismo ejemplo anterior, ¿verdad? La parte inside y la parte outside. Vean que aquí ya no le llaman trust un trust, pero siempre, o sea, los términos son los mismos, ¿sí? Inside y outside. Eh, trust un trust, vamos a ver, que eran, lo que yo les puse aquí, ¿verdad? Inside, confiable, LAN, privada, ¿verdad? O trust. Outside, no confiable, WAN, pública, un trust. ¿Sí? Entonces, señores, aquí lo importante es que no importa qué término se utilice. ¿Sí? O sea, en el capítulo 9 se habló de trust, un trust, privada, pública. ¿Sí? Pero aquí ustedes están viendo que es inside y outside. Público, privado. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. Entonces no se vayan a perder ahí con el tema de los términos. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo más clásico. Tenemos nuestra parte outside y nuestra parte inside. ¿Sí? Aquí, un ejemplo número 1, tenemos outside, inside. ¿Y qué tenemos acá? Perímetro. ¿Qué dijimos que era el perímetro?
el perímetro prácticamente podría ser una DMZ, ¿cierto? O una zona desmilitarizada. Diferentes términos, la misma cosa, ¿sí? Aquí, ¿se recuerdan que yo les dije que podía yo tener un router, perdón, un firewall, atrás del firewall un router y después del router otro firewall, ¿sí? Bueno, de esos esquemas, por ejemplo, sale este. Vean que aquí tenemos un firewall, otro firewall, o bueno, de hecho este, más allá de ser es un dispositivo de seguridad, que podría ser un firewall o podría ser un router firewall, ¿sí? Un dispositivo de capa 3 que hace las funciones de firewall, ¿sí? Entonces aquí tenemos la parte outside, aquí tenemos nuestra parte inside y entre estos dos tenemos la parte de perimetral o la DMZ, ¿sí? Que regularmente dijimos que aquí había una pata, aquí podrían ser dos, aquí habría un switch, por ejemplo, en medio, dos patas aquí de los firewalls eh, y, y por ahí podría ir, ¿sí? Este, un esquema incluso más complicado que el anterior, un esquema de redundancia. Eh, Aquí, ¿cuál es el tema? Si falla el primer firewall, entonces todo se ve por el segundo. Y aquí tenemos redundancia de hardware, ¿ya? Las zonas y todo esto sigue siendo lo mismo. Entonces, aquí hay muy pocas empresas que utilizan, por ejemplo, estos esquemas tan grandes. Esto tal vez podría ser un ISP o podría ser un Amazon o podría ser una empresa que realmente necesite un tema de redundancia a nivel de e-commerce y firewalls ahí. Como les digo, aquí podría ser no solo un firewall, sino también podría ser una PC o un servidor que tenga el software de firewall, ¿sí? Eso también se puede hacer. Y aquí podría ser, por ejemplo, otra red un poco más compleja, eh, porque, por ejemplo, este firewall es el firewall de perímetro, ¿sí? Hacia el mundo exterior. Y este, el que tiene el perímetro, VPNs, la parte de inside, la parte de administración, la parte de e-commerce. Entonces, este ya está sujeto a que tiene diferentes formas o diferentes cosas que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, aquí formas y maneras y cosas para complicarnos la vida, créeme que hay, y hay bastantes, ¿sí? Entonces, yo soy de la opinión que deberíamos de manejar un punto intermedio entre lo más simple, ¿sí? Entre lo más simple y elementos más complejos, ¿ya? Pero siempre en el punto, aquí hay un tema, porque por ejemplo yo puedo decirles, bueno, señor, miren, yo voy a armar esto, ¿sí? Complex Firewall. ¿Por qué? Porque yo soy el CCIE y yo soy el único que sabe cómo esa maraña funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se lo configuré a la empresa así para que entonces o a mí me pagan el soporte o me pagan el soporte. ¿Por qué? Porque no va a haber ni uno solo de ellos que sepa cómo resolver el problema. Y ojo, eso lo digo no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista del cliente también. O sea, si ustedes contratan a alguien y alguien les dice, mira, Carlos, te vamos a hacer esto, yo voy a decir, wow, qué fumado este brother sabe, ¿sí? ¿Ya? Pero como dicen por ahí, el papel aguanta con todo. Entonces, pero asumamos de que el brother sabe, ¿sí? Y entonces sí decimos que sí, y entonces se nos acompleja la situación y cuando eso se cae, el fulano desapareció o anda de vacaciones en algún lado o no nos contesta. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos la red abajo y no tenemos cómo resolver. Y entonces, ¿qué dice Carlos? Mira vos, regresemos al esquema inicial de cómo estábamos. Ahí está el router aquel que nos sacaba el chance. Quítate este y pon el otro y conectalo y vámonos pues. Y entonces regresamos a nuestro esquema. Entonces, si va a pasar eso, entonces busquemos una solución que sea algo intermedio, ¿sí? Algo intermedio entre bueno, con un alto nivel de seguridad o con un nivel de seguridad aceptable, pero que operativamente, ¿sí? Sea manejable, ¿sí? Y digo que sea manejable porque al final del día, ¿quiénes son los que van a administrar eso? Nosotros, ¿ya?
Entonces, tengan cuidado ahí, ¿sí? Perdón, aquí había una pregunta. O sea que en un firewall simple se incluyen los VPNs. Sí, es un setup más complejo, porque por ejemplo, hay algunos firewalls que ya, por ejemplo, te permiten hacer un par de VPNs por defecto, por ejemplo, ¿ya? Eh, pero si vas a hacer más de 5 VPNs, entonces ya te cobran licencias, por ejemplo, ¿ya? Algunas marcas no te las cobran, pero eso va a depender de la marca, del modelo y de qué es lo que querés hacer. Si es que le preguntaba, perdón, porque yo trabajé o sea, en una empresa donde ellos tenían pues restringido el acceso al internet, pero yo con o sea, yo usaba VPNs y desbloqueaba el internet. Entonces me surge la duda si su firewall era así súper chafa, me imagino, o como usted mencionó el tema de los recursos, o tal vez era por las reglas que ellos manejaban, porque para que yo lo pudiera desbloquear con una VPN era porque el firewall estaba así como que, o tal vez ni tenían firewall, ¿va? No sé, me surge esa duda. Depende, porque, bueno, entonces, como les digo, realmente esa es la mejor opción, tener un punto intermedio, ¿sí? Y lo importante, como tal cual me estaban preguntando ahorita, ¿verdad? Si yo voy a levantar, recuérdense que, por ejemplo, esto afectó mucho el tema de la pandemia. A muchos los agarró, pero así en fly completamente, ¿sí? Entonces, miren muchachos, necesitamos que la Mara se conecte. Y entonces, como Dios les ayudó, empezaron y bueno, la Mara está conectada. Sí, ahí se dejaron permisos por fuera y todo. Pero fue mucho en el tema de que se necesitaba para allá, ¿ya? Entonces, hay que, bueno, tener cuidado con eso. Bueno, ¿cuáles son las acciones que pueden hacer en la parte de las zonas? Se puede hacer un inspect, que es prácticamente una inspección, que es la inspección de los paquetes, y en la inspección debería de haber dos, eh, dos acciones, drop o pass, que sería el equivalente al deny. El drop es deny o denegar, y el pass es permitir o que se permita ¿cómo se llama? El paquete, ¿sí? Entonces, tenemos que crear las reglas, y en estas reglas, entonces hay que crear las reglas de esta zona, y aquí es donde empieza a complejarse esto, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el caso de Cisco, yo puedo definir que lo voy a trabajar en zonas, pero por ejemplo, en otros firewalls ya no, o sea, ya lo trabajan en zonas. Entonces, eh, por ejemplo en Forti, ustedes pueden venir y poner, por ejemplo, yo tengo mi LAN y tengo la pública, por ejemplo, y listo, perfecto, ya está. Pero hay una tabla adicional que es justamente algo así como esta, y entonces dice permitir la LAN 1, que le llamamos así LAN 1, a WAN 1, por ejemplo. Y si ustedes no hicieron esa regla en esa tabla, entonces prácticamente aunque haya conectividad IP y aunque todo lo demás esté bien configurado, no les va a permitir tener acceso o manejar esa información, ¿sí? Entonces, eh, ahí hay varias cositas importantes, ¿sí? Entonces, bueno, para la parte de configuración tenemos que crear zonas, identificar el tráfico a través de un class map, definir las acciones con un policy map, identificar las zonas pares que tienen que hacer match con el policy map, y asignar las zonas a las interfaces apropiadas, ¿sí? Entre hacer la parte de zonas y hacer las listas de control de acceso, para mí la parte de zonas al principio es difícil de definir los permisos y todo esto, pero una vez esto ya esté funcionando,
Yo creo que escalablemente esto es mucho más amistoso y más fácil de modificar, ¿sí? Pero en el principio no es tan sencillo, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo definimos la zona? Security, zone security, privada, pública. Obviamente aquí están nombradas, porque un nombre que ustedes le van a poner. Entonces, eso hace match para ustedes, o sea, y nada más. ¿Ya? Entonces creamos las zonas, que era el primer paso. Segundo paso, identificar el tráfico. ¿Sí? Cuando identificamos el tráfico, entonces podemos hacer un match access group, podemos hacer un match protocol o podemos hacer un match hacia un class map. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el match del access group. Sí, el match del access group, por ejemplo, es a través de una lista de control de acceso. Entonces, ¿para qué me voy a... La pregunta del millón, ¿por qué me voy a meter a estas complicaciones si al final voy a poner la lista de control de acceso? Como les digo, al final eh, esto es que nos permite hacer varias cosas dentro del mismo protocolo. Y es, por ejemplo, yo les diría es que es como hacer un programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el programa dice aquí va a tener un pedacito de la lista de control de acceso, un pedacito de protocolo, un class map, y al final eso lo voy a aplicar sobre la interfase. Entonces, bueno, ya no quiero la lista de control de acceso, la voy a retirar. Entonces, ya hacer las modificaciones sobre eso ya se vuelve más sencillo, ¿ya? Mientras que si tuviera una lista de control de acceso directa, la configuración y las modificaciones muy específicas podrían ser muy complejas. ¿Sí? Definir la acción, que son los policy map. ¿Sí? Entonces, con los policy map tenemos, por ejemplo, la parte de inspect, drop o pass. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer nosotros con el tráfico? ¿Sí? Luego, la parte de las zonas. Y esta parte es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque eventualmente pudiésemos dejar una zona sin definir. Y si dejamos una zona sin definir, pues prácticamente va a tener acceso a todo. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esto de cómo se define. ¿Sí? Esto lo ve muy por encima el material acá. Y esto sí tiene un cierto nivel de complejidad. El paso número 5, asignar los policy maps, ¿sí? O las zonas seguras a las interfaces. O sea, aquí, ¿qué es lo que teníamos o qué es lo que aprendimos en el módulo 1? Ponerle aquí IP Access Group y el número de la lista de control de acceso. O sea, vean que es exactamente lo mismo, solo que ahora es una zona. Zona security y el nombre del, de lo que va a llamar esto es ¿cómo se llama? El, el programa, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Aquí sería una configuración ya completa sobre lo que venía haciendo acá. ¿Sí? Un ejemplo completo de poner el policy. Entonces la parte privada, la parte pública, el policy, sobre qué va a hacer match. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante con esto es que, eh, por ejemplo, de repente podría yo intentar poner esto, ¿sí? Security, son member security private. Pero private no tiene reglas. Como no tiene reglas, entonces va a decir que no es válida, por ejemplo. Entonces, pero private, ¿sí? Entonces aquí sí hay un pair. Entonces, con una cosita que le falte al programa, diría que, entonces va a dar un error. Entonces, si uno no está bien claro que primero hay que definir la zona, luego identificar el tráfico, definir la acción, emparejar las zonas y luego aplicarlas a las interfaces, entonces si nos saltamos, o sea, uno de estos pasos, entonces vamos a tener problemas.
Entonces, esta particularmente es muy importante para no tener problemas. ¿Sí? Verificación, show class map type inspect, show some security, show some pair security, show policy map type inspect. ¿Sí? Equipos para verificación. ¿Sí? Y bueno, una demostración de cómo funcionan las zonas. Esto es importante que sí lo vean y recomiendo que lo chequeen. ¿Sí? Y eso sería nuestro capítulo número 10. ¿Sí? Y bueno, en la parte del capítulo 11, que es la parte de los IPS y los IDS. ¿Sí? Bueno, primero, ¿qué es un IDS y qué es un IPS? ¿Sí? Esta es la parte fundamental de esto. Entender qué es un IDS y un IPS. Entonces, un IDS y un IPS son lo que hacen es identificar patrones de tráfico. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo identifico yo un patrón de tráfico? Yo no me voy a ir a meter a la Roosevelt a las 5 de la tarde. O sea, ¿qué pasa si me voy a meter a la Roosevelt a las 5 de la tarde? Ya sé que va a haber un montón de tráfico. ¿Sí? Entonces, no me meto a esa hora. Claro, esto es lo que el router hace. O sea, si por ejemplo viene un paquete, y vienen 2 paquetes, y vienen 3 paquetes, y ya el dispositivo puede identificar un patrón sobre los paquetes y puede ser un ataque, y entonces ejecuta una acción. Entonces aquí hay 2 cosas importantes. El IDS puede identificar ese patrón de tráfico, pero el IDS lo único que va a hacer es recopilar información de que algo está pasando o de que algo pasó, pero no hace nada. ¿Sí? El IPS se va a dar cuenta que hay un problema, se va a dar cuenta que hay un ataque y entonces va a tomar una acción sobre ese ataque. Imaginémonos que sea un deny of service. Entonces él va a venir y dice, este es un ataque de deny of service, y entonces empieza a bloquear el tráfico del origen de donde esté recibiendo el tráfico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, IDS y IPS identifican, pero el IDS solo identifica y el IPS ejecuta una acción. Esa es la diferencia. ¿Sí? Bien. Entonces, hay algunos ataques, se les llaman zero day attacks. Esto es que más o menos les lleva, como en este caso, digamos que a mí se me ocurrió, ¿sí?, hacer un ataque. ¿Sí? Nadie lo había hecho, yo me lo fumé y entonces voy a sacarlo ahí, y entonces lo saco y en yuco a la mara, ¿verdad? Entonces, mientras que en el proceso alguien lo identifica, alguien analiza qué es, alguien lo ve y todo, eso, si bien nos va, toma 15 días. Si bien nos va, a veces lleva más tiempo. ¿Sí? Entonces, mientras que alguien se da cuenta y mientras que eso llega a una base de datos y ya me fichan porque ya saben que es un tipo de tráfico particular, entonces antes de ese tiempo se llama zero day attacks. Entonces, los ataques del día cero son ataques que no, que existen en la red, pero no están identificados de manera formal, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Con el IDS significa Intrusion Detection System y IPS es Intrusion Prevention System. ¿Sí? Entonces el IDS, como les decía, el IDS va a detectar el ataque, pero no va a hacer nada. ¿Sí? O sea, simplemente va a recopilar información y nos va a decir, aquí hay algo. El IPS se va a dar cuenta y va a tomar una acción. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces,
Estos utilizan lo que se llama un sensor. Este sensor es el sensor de IDS o el sensor del IPS. ¿Sí? Prácticamente estas tecnologías, les diría yo, el IDS ya es obsoleto, ya prácticamente ya casi nadie lo usa. ¿Sí? Porque, o sea, ¿para qué me voy a monitorear la red y me va a decir, sí, aquí hay un ataque, pero no hace nada? Entonces no tiene ningún sentido. En el caso entonces de los IPS, entonces sí, definitivamente eso es lo que todavía se utiliza. Más también no es algo que la mayoría de gente tenga dentro de la red. ¿Sí? Bueno, entonces los IDS no tienen impacto en la red, ni en latencia, ni en jitter, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos pues solo están recopilando información. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el IPS? Como el IPS sí está analizando tráfico y puede ejecutar alguna acción sobre el tráfico, entonces sí en alguna medida puede causar algún problema en el performance de la red. ¿Sí? Entonces, ahí, ahí hay un tema. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo se implementa un IPS? Hay dos tipos de IPS. Los IPS que son host base y los IPS que son network base. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un host base es un software, es un IPS que va a ser vía software y entonces lo vamos a instalar en una máquina. ¿Sí? Ya podemos levantar una máquina virtual y el IPS Network Base es un IPS que está como un appliance dentro de nuestro firewall. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, entonces, en este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, que podemos, por ejemplo, en el caso de Cisco, Cisco trae los IPS en la parte del Firepower Appliance. ¿Sí? Eh, entonces, si ahí, por ejemplo, ven Cisco Firepower Appliance, el appliance es justamente un IPS, ¿verdad? Eh, el Cisco ASA, el Cisco ASA donde podemos instalar nosotros el firewall, lo podemos ponerlo en un, por ejemplo, en un router, en un ISR, Integrated Service Router, en un router, eh, y en una maquinita virtual con VMware. ¿Sí? Entonces esas son los lugares donde pudiésemos tener el, la parte de un IPS, ¿sí? Obviamente necesita tarjeta de red, procesamiento y memoria para funcionar, ¿verdad? O sea, eso no es gran ciencia, eso cualquier dispositivo necesita estas partes, ¿no? Bueno, entonces, aquí podemos hacer que, por ejemplo, todo tráfico, el inline mode es que todo el tráfico pasa a través del sensor y este sensor pues está monitoreando todo, ¿sí? Y hay otro que es un modo promiscuo. Este modo promiscuo es, por ejemplo, el tráfico pasa a través de un switch y el switch está mandando información a través de un span, ¿sí? Que es un port mirror, ¿sí? O un espejo ¿cómo se llama? Hacia el sensor. Y entonces ese sensor está en un servidor. Y entonces, porque no tenemos una conexión directa o no todo el tráfico está pasando a través del sensor. ¿Ya? Para esto es la siguiente parte del capítulo, es cómo configurar un span. ¿Sí? Bueno, entonces, importante. Antes el IPS se podía trabajar directamente sobre el iOS, ¿sí? En todos los routers de la serie 800, 1900, 2900, 3900 y todos los chiquitos. El problema de hacerlo allí, o el problema que existe de hacerlo hoy ahí, es el tema de los certificados de seguridad, que prácticamente ya dejaron de ser obsoletos y ya Cisco ya no siguió actualizándolos
en esas líneas de modelo. Entonces, ¿qué vinieron para? Entonces prácticamente en esas líneas dejó de existir y entonces la única opción que hay ahora para hacerlo es utilizando un ISR 4000 de la serie 4000. Y aquí es que eh, se tiene la funcionalidad de poder levantar una máquina virtual dentro del router, dentro de este router, y entonces aplicar este que aparece aquí, que es que así se llama, Snort. ¿Sí? Snort es, ¿se recuerdan que nosotros hablamos sobre el tema de Kali Linux? ¿Sí? O sea, al final Kali Linux es un software desarrollado sobre Linux para toda la parte de seguridad, ¿no? Bueno, entonces el Snort es la misma cosa, ¿sí? Bueno, no es la misma cosa, sino el Snort es una derivación de Linux, ¿sí? Pero el enfoque del Snort es justamente ¿para qué? Para poder levantar una máquina virtual y esa máquina virtual nos ayude a administrar toda la parte del IPS, ¿sí? O sea, prácticamente el appliance de IPS y entonces tenemos nuestro router y en realidad a la maquinita virtual le vamos a poner RAM, le vamos a poner el sistema operativo y entonces va a trabajar eh, de manera virtual dentro de nuestro mismo router. ¿Sí? Realmente esta es una tendencia que yo veo en networking desde hace muchos años y todavía es algo que no todas las empresas están desarrollando, pero sí hay gente que lo está desarrollando fuerte. Y es, por ejemplo, tener un servidor, por ejemplo, y en el servidor tener un espacio en memoria. Y entonces, ¿qué van a necesitar? ¿Cuál es la diferencia entre un router, un switch y un firewall? La cantidad de interfaces. Entonces, por ejemplo, yo pudiese tener en un mismo servidor el software del router, el software del firewall y el software del switch, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Cantidad de interfaces, cantidad de RAM, cantidad de cores. Y entonces en una misma caja lo voy a tener todo. ¿Sí? Entonces, esa es una tendencia. Aunque la gente sigue prefiriendo, por ejemplo, aunque se puede hacer esto, una caja para routing, otra caja para switch y otra caja para firewall, por ejemplo. Pero eventualmente, por un tema de costos, eventualmente una misma caja va a hacer absolutamente todo. Incluso van a haber cosas que se pueden virtualizar entre tarjetas de red virtuales sin necesidad que sean físicas. Entonces, uy, esto va a estar, no sé, eso tal vez lo verán nuestros hijos o nuestros nietos tal vez, pero iban a decir, uy, ¿cómo lo hacían ustedes arcaicamente antes? Pero eventualmente esto puede pasar, ¿no? Bueno, eh, el snort lo podemos poner en IDS mode o en IPS mode. Como les digo, o sea, realmente el IDS mode ya no tiene ningún sentido porque para qué voy a monitorear pero no voy a hacer nada. Entonces el IPS yo lo tengo ahí y entonces hago las modificaciones. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos que ser importantes, ¿verdad? Aquí hay una versión del Snort eh, que es free, que es gratis y no necesita tener un contrato de soporte. Obviamente cualquier marca les va a decir que sí necesitan soporte. ¿Por qué? Y los fabricantes lo van a recomendar. ¿Por qué? Por el tema que hablábamos aquí al principio de los ataques. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las vulnerabilidades? Si, por ejemplo, el IPS no está amarrado, entonces, por ejemplo, yo tengo una base de datos y entonces el último problema o el último ataque que hicieron hoy, entonces yo estaría protegido de él en unos 15 días, pero si yo no tengo ningún soporte, entonces, ¿cuándo voy a estar, ¿cómo se llama? Protegido de esto hasta que alguien lance un release ahí en buena onda eh, y esté metido ese, ese nuevo ataque ahí metido. ¿Sí? Entonces, siempre se recomienda tener esto. ¿Sí? Esto era lo que les decía, ¿verdad? El, el K9 de los
del sistema operativo, que es para que soporte la criptografía y la parte de seguridad. Entonces hay reglas de comunidades, entonces, que es una comunidad, entonces el atraso son más o menos de 30 días en lo que sale el release, digamos. Y obviamente el subscriber rule set es, como en este caso, Cisco Talos, ¿verdad? Eh, ahorita nos dimos cuenta, mucha, hay un release nuevo y entonces ya ustedes están protegidos. Entonces, obviamente para ciertas empresas todo esto es un servicio y al final para ellos es importante tener eso al día, pues, o lo más al día posible. ¿Ya? Bueno, luego la parte del spam, ¿sí? Y con el spam es prácticamente generar un espejo del dispositivo, ¿sí? Es decir, del tráfico que está pasando a través del, del puerto, ¿sí? Entonces, esto es, por ejemplo, el origen, el source. Entonces, estos dos puertos, el tráfico que hay en estos dos puertos, lo van a mandar a este destino, ¿sí? Vean que hay un tema aquí, ¿sí? Este es fase Ethernet 1, fase Ethernet 2 contra una giga, ¿sí? Si esto fuera giga y esto fuera giga, entonces solo hay que tener cuidado que aquí, por ejemplo, o sea, este tráfico de giga y ese tráfico de giga, puede haber saturación en este lado, ¿sí? En algún momento. Pero, o sea, realmente ahí no importa porque aquí no estamos midiendo el tema de saturación de tráfico. Aquí lo que estamos viendo es que eh, lo que esté en estos dos lados sea llevado al otro lado. ¿Para qué? Para que el sensor pueda verificarlo y en base a que el sensor lo detecte, entonces se puede hacer alguna cosa. ¿Ya? Esto es para hacer el modo promiscuo que habíamos estado hablando. ¿Sí? Bueno, la configuración es muy sencilla. Monitor Session Number, Source, cuáles son de dónde viene el tráfico, y Monitor Session Number, Destination, a qué interfaz va a ir el tráfico. ¿Sí? O sea, estos dos son origen, estos son destinos y se acabó. Hasta donde yo, si no mal recuerdo, antes Cisco permitía en los switches hacer creo que 10 sesiones de spam. ¿Sí? La última vez que yo estuve trabajando en un router, en un switch Cisco, ya vi que solo permitía 5. ¿Sí? Entonces, eso podría ser por una cuestión de iOS, eh, o no sé si es la misma cantidad en todos los switches. ¿Sí? Me llamó la atención en ese momento, por eso lo menciono. Obviamente eso no se los van a preguntar aquí en el examen, o sea, aquí es cómo hacerlo, ¿sí? O cómo configurar. ¿Sí? Show Monitor para ver cuáles son los orígenes y los destinos, o sea, comando de verificación. Y pues no hay nada más de eso. ¿Sí? Y eso, señores, sería el capítulo número 11. ¿Sí? Entonces, vamos a parar ahí. Prácticamente